aprovechamos la presencia de este gran constitucionalista, de este hombre de coraje aparte, porque no solo basta la capacidad y el conocimiento, sino que hace falta coraje para enfrentar algunas causas, para enfrentar algunos excesos del poder, para enfrentar esta posición realmente desmesurada del colonialismo salvaje que está invadiendo el país. Nos honra con su presencia justamente este gran jurista que es Eduardo Garcesar, a quien queremos, antes de darle la palabra, entregarle un reconocimiento en nombre de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Bueno, las circunstancias institucionales hacen que sea un día muy especial hoy para, de alguna manera, haya un reconocimiento, sea quien fuere el homenajeado, por el tema de los derechos humanos en esta etapa aciaga que está atravesando la República Argentina, ¿no? Yo creo que pocas veces puede reunirse bajo un gobierno con cierta legitimidad de origen, un cúmulo de iniciativas que han llevado a lo que no vacilamos en calificar de derrumbe institucional y que es paralelo y parejo con el derrumbe en la economía argentina, en la entrega de nuestra soberanía política y en la entrega de nuestras riquezas y recursos naturales, ¿no? De modo que muy difícil, repito, encontrar un momento tan aciago en nuestra historia institucional en que tanto libertades civiles y derechos políticos como derechos económicos, sociales y culturales se encuentren vapuleados por un gobierno que prometió resolver conflictos económicos y sociales y respetar las libertades públicas, incluso alardeando de respetar a los jueces, de respetar la institucionalidad, la división de poderes. Los enunciados que hizo es casi el inventario de todo lo que ha destruido, ¿no? Creo que no hay, y trataré de demostrarlo, otro gobierno que pueda acumular en 3 años el cúmulo de quebrantamientos constitucionales que nos llevan a este amargo pronóstico sobre la situación argentina y la necesidad de convocar, sea cualesquiera el lugar que ocupemos, sea cualesquiera nuestra edad también, a no bajar los brazos, a mantener viva la lucha y a saber que tenemos que necesariamente derrocar este gobierno mediante las dos únicas formas de actividad que tenemos legítimas: la movilización popular, la resistencia contra los actos de violación institucional y las iniciativas que puedan hacerse para buscar de frenar o reponer el Estado de Derecho. En nuestro caso nos tocó iniciar muy pronto la actividad contra este derrumbe institucional y tiene estrecha vinculación con lo que está pasando hoy con la resolución de la ministra de Seguridad Interior. En enero del 2016, así en receso del Congreso, se anuncia un decreto de necesidad y urgencia sobre seguridad interior. No había en ese momento ningún conflicto, nada que ameritara
un decreto de necesidad y urgencia, pero cuando 8 días después aparece publicado en el boletín oficial el mentado decreto de necesidad y urgencia, era un decreto simple. ¿Y por qué este artilugio? Y tiene una explicación constitucional. Y esa explicación constitucional radica en que la Constitución, en la cláusula que regula los decretos de necesidad y urgencia, veda taxativamente 4 materias para esos decretos. La primera de ellas, la que nos concierne, la materia penal, que en la inteligencia del legislador constituyente, y así quedó asentada en las actas, es penal y procesal penal. Bueno, este malhadado decreto reforma prevención y represión en 45 figuras penales que se entiende pueden lesionar la seguridad interior. Y por si se les olvidó o escapó alguna, tiene una cláusula en blanco, llamémosle, que dice, y cualquier otra que las autoridades de aplicación consideren que pueda afectar la seguridad interior. Además de esa peligrosidad y quiebre constitucional que está íncito en esto que acabo de decir, también introduce subrepticiamente la pena de muerte en la sociedad argentina mediante la llamada ley de derribo de vectores hostiles que pueden ser terrestres, marinos o aéreos. Y tuvo su bautismo de fuego pocos días después. No tardaron mucho en aplicarlo, mandando a pique un buque pesquero chino que efectivamente estaba en aguas jurisdiccionales, ¿no? Yo querría saber si en lugar de la bandera china hubiera sido de Estados Unidos o de un país europeo, si también se hubieran mandado a pique, ¿no? Bueno, el incidente, como no hubo pérdida de vidas, pasó ahí desapercibido. Pero quiero decir que ese decreto es la madre de estas resoluciones hijoputescas que estamos viendo ahora en el escenario institucional argentino. Y salimos a enfrentarlo con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y nuestros patrocinios de Estrado. Y solamente un camarista, Eduardo Freiler, después hostigado hasta separarlo de la función mediante estrategia de quitar el número de votos para poder lograr expulsarlo de la judicatura, fue el doctor Eduardo Freiler quien dijo: ese decreto no solo es nulo e inconstitucional, sino que configura delitos de violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. Lamentablemente no se nos permitió, pese a que la Liga Argentina tendría que estar facultada para ello, a llevar el tema a la última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, dejo esto transcurrir para mostrar el marco en que ocurre. Hoy he tenido una novedad, no quiero jactar de que va a ser una van premier comunicándolo a ustedes, pero la segunda acción judicial que promovimos refería a la negociación espuria con los fondos buitres y que se fue ampliando con cada sucesiva contratación de deuda externa que hizo este gobierno y que puso, esto casi no se conoce, puso el conjunto de nuestras riquezas y recursos naturales en garantía del repago de esa deuda externa impagable. Bueno, la investigación ha llevado mucho tiempo, ha tropezado con las naturales dificultades de todo aquello que endereza contra los funcionarios actuales, pero hoy finalmente acabo de recibir un WhatsApp que dice: vienen las primeras indagatorias. Está Caputo, está Alfonso Pratgay y otros funcionarios inferiores. Puede ser que se abra la necesaria revisión sobre la inmundicia institucional que constituye que el gobierno haya negociado un pago humillante porque da la casualidad investigada en esta causa que el 85% de los fondos defonteados, buitres, comprados por moneda y pagados como si fuera precio oro,
son de titularidad de los argentinos, encabezando la nómina Alfonso Prat. Hasta ese grado de injusticia institucional hemos llegado. Todo lo demás, todo lo que atañe a la parte de derechos económicos, sociales y culturales, hoy no lo voy a mencionar porque quiero centrarme en este engendro, la resolución que la ministra de Seguridad, al calor de la directiva oficial y al calor del G20 y del supuesto éxito en el operativo de seguridad, ha lanzado y publicado ya en el boletín oficial, es decir, tiene vigencia, imperatividad y aplicabilidad para las fuerzas policiales y de seguridad. He visto que el gran debate se ha centrado en si es razonable o no es razonable lo que establece esta resolución. Yo no me voy a detener mucho en la irrazonabilidad. Voy a decir de una forma dogmática, sin grandes desarrollos, es una mierda en cuanto al fondo. Porque estamos hablando de la vida de los argentinos y de una vida que puede ser tronchada sin ley ni debido juicio previo. Ese grado de peligrosidad tiene. Y secuela de esto, que es una denuncia tácita de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos, que impiden a aquellos países que no tienen pena de muerte restablecer la pena de muerte. Y esta es la peor forma de la pena de muerte, la que transcurre por fuera de todo espacio normativo y jurisdiccional. Es decir, estamos en la peor situación en lo que hace a la tutela del derecho esencial a la vida. Pero sí quiero detenerme como abogado, porque tengo que hacerlo, en lo que debe ser el deber primero de todo jurista: examinar si aquella autoridad de quien emana la norma tiene el potestamiento constitucional para emitir esa norma, o si ha usurpado funciones que competen a otro poder. El Poder Ejecutivo Nacional, cuyas atribuciones están reguladas en el artículo 99 de la Constitución, tiene un inciso tercero que comienza diciendo textualmente: el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Párrafo siguiente, y estableciendo condiciones de excepcionalidad que no se dan en este caso, porque está el Congreso en funcionamiento, dice cuándo puede emitir un decreto de necesidad y urgencia sujeto a revisión del Congreso. Pero esa cláusula finaliza diciendo que hay 4 materias que le están taxativamente vedadas para los decretos de necesidad y urgencia. La primera de ellas, la materia penal. Ahora, si el Poder Ejecutivo no puede, por la excepcional facultad de los decretos de necesidad y urgencia, legislar en materia penal, ¿qué miércoles puede hacer una funcionaria que es inferior y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional para sentirse autorizada a apropiar o usurpar una potestad que solo le compete al Congreso de la Nación? En esta medida, yo creo que este obrar no es solamente una violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y un acto nulo e inconstitucional, como ya lo ha decretado el juez de la Capital Federal, Roberto Gallardo. Es además el delito constitucional de quebrantar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establecida en unas reformas más brillantes del año 94, su artículo 36, que condena a una nulidad absoluta e insanable a todo acto usurpativo de las potestades que le competen al gobierno federal. Y si bien esto fue pensado para los golpes de Estado, no hay mucha diferencia cuando un gobierno con legitimidad de origen usurpa las potestades que le están discernidas
a otro poder del gobierno federal. Cierto es esto, como que hay un proyecto, bueno o malo, para mí malo, de un nuevo código penal con una comisión que ha hecho tabla rasa con los proyectos de los doctores David Baigún y después del doctor Raúl Zaffaroni, y que bueno, quiere hablar sobre el tema de la legítima defensa en materia de fuerzas de seguridad, pero que en todo caso ese proyecto va a ser debatido en el Congreso y ahí haremos valer los argumentos para decir por qué no está razonable. Pero es el Congreso. Lo que no se puede permitir es que un funcionario inferior que se nombre y remueve por decreto regule él. Es decir, le imponga ya al Congreso qué contenido tiene que tener el tema de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. Absolutamente inadmisible. Entonces, debo decirles a ustedes qué es lo que dice esa cláusula del artículo 36 cuando hay un obrar de esta naturaleza. Es nulo de nulidad absoluta e insanable. La responsabilidad penal y patrimonial es imprescriptible. Hay una inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública y como frutilla que corona el postre, el anatema del artículo 29 de la Constitución Nacional de infames traidores a la patria. Esta es la dimensión de la lesión constitucional que provoca este engendro. Por supuesto que pensamos que no es solamente la justicia, que ya ha sido excitada en la materia, la que debe tomar intervención. Como ocurre siempre, no fue un fiscal, fueron mis queridos amigos y colegas del Movimiento de Derechos Humanos los que promovieron la primera denuncia, el ex juez federal Carlos Rosanqui y el ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alem. Fueron ellos. Pero tocó una buena fiscal. Yo espero que formule requerimiento de instrucción. Pero tengo que decir, deber primero de los jueces, de acuerdo al artículo 23 del Código Penal, cuando se está cometiendo un delito, es impedir que se consuma el delito. Tiene que dictar una medida cautelar penal suspensiva de la vigencia de ese decreto. Pero también hay otras cláusulas constitucionales que deben ser aplicadas. Y aquí el escenario se desplaza hacia el Congreso de la Nación. Este engendro constituye mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función pública y habilita el pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra quien prohijó y publicó esto el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Porque el Congreso tiene que rescatar sus incumbencias constitucionales. He sabido de que hoy uno de los distinguidos diputados y presidente del Frente de Unidad Ciudadana y Frente para la Victoria, el ingeniero Agustín Rossi, ya ha presentado un proyecto para derogar esta resolución ministerial. Como yo soy un fanático de la Constitución Nacional y no tolero ningún cambio, soy maximalista en esto, ya me tomé el atrevimiento de llamarles y decirles, muchachos, la Constitución no dice derogar, la Constitución dice anular, en el primer párrafo que acabo de mencionar del artículo 19, inciso tercero. Porque en el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula. Y esto no es porque tengo una cosquilla de docente constitucional, sino porque creo que hemos buscado una puridad institucional que hay que resguardar y respetar. Declarar la nulidad es volver al momento previo al del acto nulo. Bueno, seguiremos bregando en todo esto. Supongo que si no lo hacen los diputados, de aquí al viernes lo estaremos presentando nosotros, el pedido de juicio político, y aguardamos que la Comisión de Juicio Político, presidida por el inefable Pablo Tonelli,
se saquen la kriptonita del bolsillo y empiecen a trabajar. Bueno, quiero finalizar. Como padecemos la enfermedad infantil del optimismo, estamos impulsando un grupo con ya varias incorporaciones, sectores sociales, una nueva constitución para la nación argentina, para que cuando se recupere el poder político tenga una instrumentalidad para que se recupere lo mejor del periodo que conocemos y se profundice y mejore lo que no se pudo hacer en aquel periodo. Porque todo proceso social para mantenerse tiene que ampliarse. Esto es como la ley de gravedad inexorable. Si se mantiene lo viejo, se estanca. Tiene que profundizarse, tiene que avanzar. No se escucha. Tiene que profundizarse, tiene que avanzar. Pero también porque sabemos, pensamos y proponemos que la tarea primera de una asamblea constituyente, no queremos pacto de olivos ni acuerdo de caudillos políticos, queremos obra de todo el pueblo en materia de nueva constitución. La primera tarea va a ser revisar y anular todo el oprobio incurrido por el actual gobierno, porque es el único poder, el poder constituyente, que no ha podido ser prostituido por este gobierno. De manera que esa es la otra razón esencial, porque si no tendríamos que considerar que el gobierno que viene, si es de signo popular, va a ser un de mártires, con lo que recibe de deuda externa, con lo que recibe de fuga de capitales, con lo que recibe de destrucción y entrega de nuestras riquezas y recursos naturales, hay que superar cualquier elenco de supermanes para poder restablecer y recuperar los resortes que definen en una, creo yo, formulación que nos corresponde a todos: soberanía política, independencia económica y justicia social. Para ese proyecto hemos pergeñado un anteproyecto de preámbulo con el que voy a cerrar mi intervención. Bueno, como no tengo mucha buena memoria, lo voy a leer. No tiene memoria. Es un poco largo. La nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando la cultura de los pueblos originarios que habitan su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa, participativa y federal para su gobierno, en base al principio de soberanía del pueblo de la nación, fuente de toda legitimidad política, y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. Consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente suramericano. La nación argentina ejerce su soberanía política, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y el sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible y irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental,
el de las islas sobre el sector antártico y el mar territorial. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina es de uso obligatorio en toda la administración pública y en la enseñanza en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de la provincia, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de los municipios, la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello para todas las personas de buena voluntad que habiten o quieran habitar el territorio de la nación argentina. Gracias.